Hoy, después de mucho tiempo sin prender el micrófono y sentarme a hablar sobre mí, sobre lo que está en mi mente, sobre lo que quiere decir mi alma, me abro ante ustedes mostrándole mi vulnerabilidad. Me siento desnuda al hablar de esto que formó parte de mi vida, formó parte de mi historia. Durante, lo, durante el transitar fue bastante oscuro, fue bastante doloroso, pero es algo de lo que hoy me puedo sentar a hablar o puedo mirarlo a los ojos y reconocerlo como una gran maestra de vida. La depresión transformó mi vida y por eso hoy quiero hablarte de cómo llegó ella a mi vida, de cómo se sintió transitarla y de cómo se sintió salir de ella. Para comenzar, hoy estoy al frente de mi diario personal, que comencé justo en enero, cuando comencé a sentir que estaba entrando en esa nueva etapa de mi vida que llegó con mucha sabiduría para transformar. Dios, la vida, el universo, siempre nos está escuchando, siempre te está escuchando. Y a pesar de que las señales no siempre llegan como nosotras las esperamos, ellas llegan. En muchas de mis cartas, en este momento, recuerdo que para diciembre, mejor dicho, del 2023, le escribí una carta a Dios, pidiéndole que mi 2024 estuviese lleno de sabiduría, estuviese lleno de firmeza, estuviese lleno de valentía, estuviese lleno de conciencia, que me llevara de la mano a evolucionar y a transformarme hacia mi mejor versión. Esa carta la leí en voz alta el 24 de diciembre del 2023, en donde le pedí a Dios que el 2024 fuese un año nuevo para mí, que me transformara, que me llevara de la mano a una mujer fuerte, valiente, sabia. Y vaya que sí, que sí respondió a mi carta, aunque yo pensé que me iba a regalar momentos en los que yo dijera, wow, qué sabia soy, wow, qué fuerte soy. No, él en su sabiduría me regaló momentos en los que yo desarrollara sabiduría, sacara fuerzas y me convirtiera en una mujer valiente. Porque aunque sí he sido una mujer muy valiente y sí he sido una mujer muy fuerte, hay veces en que para que evolucionemos y nos transformemos, debemos de recordar o de recibir ciertos niveles de enseñanza para que lleguemos a nuestro máximo nivel de evolución o un siguiente nivel simplemente. En las cartas de enero del 2024 comenzó el año en el que Dios empezó a responderme y comencé en oscuridad. Comencé sintiéndome perdida, sintiéndome triste, sintiendo que estaban destrozando parte por parte capas de mí. Y yo no sabía lo que estaba sucediendo. Sentí que Dios me había abandonado, sentí que el universo se había olvidado de mí, porque así se siente la depresión. Pero para comenzar me gustaría, bueno, digo comenzar, pero me gustaría que dejemos algunos conceptos claros antes de seguir avanzando. Conceptos que quizás no hayas escuchado, conceptos que quizás sí, pero esto es más que todo para entender de dónde vino la depresión. Porque muchas veces, transitando este proceso, yo veía a mi alrededor y podía ver que todo estaba bien, que era una mujer altamente afortunada. Tenía personas que me amaban a mi alrededor, tenía un hogar, tenía salud, mi familia estaba viva, estaba sana, no estaba transitando ninguna enfermedad complicada, difícil. Y me sentía muy culpable por sentirme tan miserable teniéndolo todo. Pero así se siente todo lo que vamos a hablar a continuación. Hay algunos términos que son muy importantes reconocer y tenerlos en nuestro día a día.
Porque cuando esto dentro de nosotros, químicamente hablando, se descontrola, se desequilibra, empezamos a manifestar cosas en nuestro cuerpo que a veces no entendemos, como me pasó en mi caso. Vamos a reconocer dos cositas muy importantes. El neurotransmisor, o mejor dicho, los neurotransmisores que están en nuestro cuerpo, ¿ok? Químicamente hablando. Y las hormonas. Cuando me preguntan, ¿por qué estuviste deprimida? ¿Qué pasó? Tuve un desequilibrio total en mi cuerpo, hablando científicamente en mis neurotransmisores y en mis hormonas. Em, Reconozcamos que los neurotransmisores son los mensajes que nuestro cuerpo le envía a nuestro cerebro a través de las neuronas. ¿Ok? Estos mensajes son rápidos, son instantáneos, duran segundos. Y dentro de los neurotransmisores hay uno súper, súper importante, que es la serotonina, que es el neurotransmisor que está el 90% presente en el intestino, ¿ok? Y que regula el estado de ánimo. La serotonina es ese neurotransmisor que nos permite sentirnos en bienestar, que nos regula o es el neurotransmisor que genera la felicidad, ¿ok? Que regula nuestro estado de ánimo. Esta, como bien les digo, es fabricada en el intestino. Un 90% de este neurotransmisor se fabrica en el intestino, ¿ok? Y luego nos vamos hacia las hormonas, que las hormonas son mensajes más lentos que viajan a través de nuestra sangre, ¿ok? Que también interfieren un montón en nuestra salud. Una hormona a la cual quiero hacerle mucho, o sea, quiero que le resaltemos demasiado, es la hormona del estrés llamada cortisol, ¿ok? El estrés o la hormona muy elevada de cortisol genera mucho estrés en nuestro cuerpo. Y esto genera un estado de alerta como si literalmente nos estuviese persiguiendo un oso o un león. El cortisol viaja a través de nuestra sangre de manera lenta. Al tener un episodio de estrés en nuestra vida, en nuestro día, empieza a viajar a través de nuestra sangre y queda allí por horas, por días, por meses o por años, generando inflamación, generando destrucción en nuestro organismo. Ahora, Francelis vive una vida cargada de estrés desde que tiene uso de razón. La depresión no comenzó a mis 26 años. Desde que tengo uso de razón, recuerdo tener una vida de supervivencia extrema, por las condiciones en las que me tocó vivir, desde la separación de mamá y papá, o mucho antes, peleas de mamá y papá, separación de mamá y papá, mudanzas, no tener un hogar estable para vivir, no tener dinero muchas veces ni para el pasaje. Comencé a tener una vida de estrés desde muy chiquita, que hizo que mi cuerpo sintiera que como si me estuviese persiguiendo un león desde que tengo uso de razón, ¿ok? Mi sistema nervioso se volvió un sistema nervioso excitado, activo, muy fuerte, con mucho cortisol en mi cuerpo y en mi sangre, ¿ok? Que se vio reflejado en los 26, pues pobrecito mi cuerpo, literal aguantó demasiado, porque durante el transitar de nuestra vida vivimos situaciones que nos generan estrés, pero que muchas veces no sabemos reconocerlo, o que muchas veces no nos damos cuenta, pero desde que nuestros padres se separan, desde que vivimos nuestra primera mudanza, nuestro primer luto, nuestra primera situación de estrés que nos haya despertado un nivel de cortisol demasiado alto en nuestro cuerpo, está transitando a través de nuestra sangre el cortisol y está deteriorando nuestro cuerpo desde tiempos muy atrás. Viví etapas muy fuertes en las que tuve que ser una mujer fuerte y valiente, una niña fuerte y valiente. Al salir de Venezuela a mis 20 años, me tuve que convertir en una superwoman, una mujer súper fuerte, eh,
en las que no podía sentir miedo y si sentía miedo tenía que simplemente atravesarlo porque tenía que resolver. Yo salí del país a mis 20 años, viajé por 5 países eh, por tierra sola, tenía que crear esquemas en mi cuerpo que me permitieran ser valiente, que me permitieran ser fuerte, que me permitieran llegar a un país sola a trabajar, a hacer cosas que jamás en mi vida había hecho y a salir al mundo, a defenderme sola. Esto hizo que se crearan capas y que yo me creyera que yo podía con todo, que yo era fuerte, que yo era valiente, que tenía que cuidarme, que tenía que protegerme a mí y a mi familia, porque todos salimos queriendo ayudar a los nuestros, ayudarnos a nosotros. Pero no es mentira que en el camino pasamos por diferentes situaciones que nos van, que a veces tenemos que tragarnos y que despertarnos al día siguiente y salir a trabajar. Pasé por una ruptura amorosa muy fuerte que, que siento que también fue o sea, fue muy duro y creo que ahí comenzaron mis mayores síntomas. Síntomas de alimentación. Así comenzó mi depresión. Mi depresión comienza a mis 20 años, cuando dejo mi casa, cuando dejo mi madre, cuando dejo mi vida y comienzo una nueva. Mi depresión aumenta cuando una ruptura amorosa me quita la comida porque no podía comer porque en el estómago no me pasaba nada. Mi depresión sigue alterándose cuando al no comer genero una, una resistencia a los alimentos. Llega un momento que yo no podía comer nada porque ya me inflamaba. No podía tomar agua porque me daba acidez. No podía comer, no podía comer, no podía comer. Fui a muchos doctores, fui a muchos médicos. Nadie me daba respuesta. Y así pasaron 5 años tratando de hacer caso omiso a lo que mi cuerpo me estaba diciendo, al estrés tan fuerte que estaba manifestando en mi vida, porque yo simplemente tenía que sobrevivir, porque yo tenía que ser fuerte, porque yo tenía que salir al mundo, comerme el mundo, ganar dinero y ser fuerte y ser valiente y poder con todo. Pasé 5 años con intolerancias a alimentación. Empecé quitándome la harina porque el gluten me inflamaba. Empecé quitándome la lactosa porque me inflamaba. Empecé quitándome, hasta el punto de no poder comer nada. Pasé por trastornos de alimentación, por miles de dietas, hasta llegar al punto de perderme. Perderme al 100%. Entonces en mi cuerpo desapareció la serotonina. Gobernó el cortisol y llegó la depresión. La depresión no fue porque yo perdí un negocio, que sí pasó. La depresión no fue porque había algo mal a mi entorno, había algo mal fuera de mí, no tenía casa, no tenía dinero, no tenía. La depresión llegó porque yo me desconecté de mi cuerpo y porque él simplemente tenía que hablar, simplemente él tenía que decir, hey, 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 es momento de que paremos porque has podido con todo durante 26 años, pero es el momento de que pares. Y me obligó a parar. Mi alma era la que le escribía a Dios que me diera sabiduría y me diera fuerza. Mi mente quería ser una mujer exitosa, una mujer sabia, una mujer que se las supiera todas, una mujer fuerte y valiente para poder con todo lo que se viniera en el mundo y en el camino, porque ella iba a ser millonaria, ella iba a viajar por el mundo, porque ella iba a hacer negocios. Pero mi alma me pedía la sabiduría, la fuerza y la valentía para parar, para parar, para mirar hacia adentro, para mirar y abrazar a una personita a la que descuidé por 26 años, a mi niña interior, a la Francelis que estaba allí, chiquita,
indefensa, cansada, agotada de no poder comer, triste por no tener fuerzas para caminar 2 cuadras, porque ya en este entonces yo no podía caminar 2 cuadras y sentirme que no podía más. Fue esto lo que me obligó a mirar hacia adentro. Fue el malestar, fue el dolor, fue la tristeza la que me obligó a parar y a mirar hacia adentro. Y me obligó a agacharme y a sentarme y a escuchar a esa niña que estaba triste por muchas heridas que quiso ignorar, con la excusa de que tengo que ser fuerte porque tengo que sobrevivir, porque tengo que hacer millones, porque tengo que hacer negocios, porque tengo que viajar por el mundo, porque me creé una identidad de que lo iba a poder todo. Y había una niña chiquita que necesitaba atención, necesitaba amor, necesitaba que paráramos. Entonces, la depresión llegó a mi vida de esta manera. Comenzó con un sistema nervioso altamente alterado, literal, y por muchas hormonas descontroladas. ¿Ok? Pero ¿qué tiene que ver la alimentación con esto? Lo tiene todo que ver. Porque lo que nosotros comemos pasa por nuestro intestino. Y si comemos cosas que nos hacen mal, que nos inflaman, que, que hace que nuestro cuerpo lo rechace, estamos alterando nuestra microbiota y nuestro intestino. Y al alterar esto, alteramos nuestros neurotransmisores y nuestras hormonas. Entonces empezamos a sentirnos más estresados, dormimos menos, nos sentimos más cansados, nos sentimos tristes. Muere nuestra serotonina. El cortisol comienza a mandar nuestro cuerpo y es allí cuando llegan las enfermedades. A mí me llegó la depresión y gracias a Dios fue solo una depresión. Pudo haber llegado un lupus, un cáncer, cualquier otra enfermedad causada por el estrés, que en su mayoría diría que son todas. Yo ya sabiendo esto, ahora les cuento cómo transito la depresión. Hubo personas que me escribieron preguntándome eh, cómo tuve la valentía de ir a un psiquiatra, de medicarme. Y yo creo que hay mucho tabú ante esto, ante la medicación, de la depresión, de la ansiedad. Cuando yo decido ir al psiquiatra, lo hago porque por primera vez en mi vida siento que quería hacerme daño, que mi piel quería sentir la sensación de aruñarse o de cortarse. Mi gente, yo jamás pensé que esto podía pasarme. Jamás pensé que, que quería hacerme daño. Yo ya estaba presentando síntomas ansioso-depresivos. Antes de llegar a la depresión, bien hablamos de un sistema nervioso altamente alterado, valga la redundancia, y obviamente estaba pasando por etapas de ansiedad durísimas, pero que yo creía que era normal por el ritmo de vida que yo manejaba. Negocios, dinero, quería más, quería más, quería más, quería más, quería más. Obviamente voy a estar ansiosa, ¿cierto? No fue sino hasta que una noche se me paralizó la mitad del cuerpo. Que yo dije, algo no está bien, este ritmo de vida no está bien, estoy entrando a un pozo oscuro. Y fue cuando se me paralizó el cuerpo que desperté y dije, ok, voy encaminada hacia la locura. Se me paralizó el cuerpo una noche, me sentí muy desesperada, me sentí muy mal al experimentar esto y fui muy consciente de que no estaba bien. Fui a terapias psicológicas que se encargaron de hablar mucho de mi infancia, de mis heridas de infancia, y eso despertó en mí, le abrió la puerta al sentir el dolor por el pasado. Si definimos depresión, entendemos que la depresión es exceso de pasado. Luego definimos ansiedad y la ansiedad es exceso de futuro. Ambas son exceso, una de pasado, otra de futuro. Y el presente era el que dolía. El presente era el que era difícil de atravesar. Entonces,
Cuando comienzo a sentir estos episodios tan fuertes de ansiedad que ya se representaban en mi cuerpo físicamente, era claramente porque yo estaba más en el 2025 que tenía que viajar por el mundo, en que tenía que ganarme más de $7,000, en que necesitaba vender tantas personas para poder cobrar, en que necesitaba crear y crear y crear. Vivía altamente en el futuro. Cuando comienzo a sentir vulnerabilidad, a sentirme oscura, voy a la terapia psicológica y empiezo a tocar el pasado, sin herramientas tan fuertes para atravesarlo. Cuando atravesamos el pasado, atravesamos nuestras heridas, atravesamos nuestra infancia, que muchas veces ha sido dolorosa, atravesé por temas de abandono, me fui hundiendo más. Esta terapia psicológica me fue hundiendo mucho más porque ya yo tenía un desequilibrio químico que no me estaba permitiendo entender las heridas de mi infancia desde una manera positiva, al contrario me estaban hundiendo y desperté el dolor al pasado. Entonces yo estaba en el pasado y en el futuro, con mucho dolor. Y yo vivo en el presente, estoy en el hoy, es ahora en el que estoy. Y el ahora se me volvió oscuro. Entonces fue allí donde comencé a trabajar. En terapia psicológica me fue mucho peor. Como bien les digo, al tocar las heridas de infancia y comienzo a tener etapas de, como me dolía tanto el presente, yo ya no quería vivirlo. Todo comenzó cuando yo pensé que era mejor morirme que vivir con esta sensación de sentirme tan miserable. Llegué a sentir que era mejor morir porque yo ya no podía más con el dolor que sentía, con la oscuridad que sentía. Em, Mi cuerpo por primera vez se quería hacer daño. Sintió que necesitaba sentir dolores físicos porque ya con el que tenía dentro era demasiado. Y fue ese día en el que yo, gracias a mi mente, a mi conciencia, a mi madre, a mi, a David, a mi pareja, que pude reconocer lo que estaba pasando, que no fui capaz de tocarme, no fui capaz de causarme daño, pero sí dije que yo necesitaba salvarme, que yo necesitaba salir de esto porque mamá, mamá hacía hasta lo que no tenía, mamá daba hasta lo que no tenía para que yo estuviera bien. Mi esposo, yo le digo que es mi esposo, eh, David, estaba desesperado por verme sonreír y yo no sabía cómo hacerlo. Y, y había algo muy dentro de mí que sí quería vivir, que sabía que esto no estaba bien. Mi conciencia me pedía ayuda a gritos y yo no sabía qué hacer. Con mucho miedo, yo fui al psiquiatra. Con mucho miedo, fui al psiquiatra eh, porque mi mamá me obligó, pero yo dije lo que tenga que hacer. Y fui y me medicaron. Obviamente llegué con pensamientos de muerte, llegué con pensamientos de hacerme daño, llegué sintiendo que no podía más, que no quería más directamente. Y me encuentro con un ángel hermoso que, que tiene todas las ganas de ayudarme. Yo creía que los fármacos eran malos, que los antidepresivos me iban a causar dependencia para siempre, que todo el mundo me decía que cómo me iba a medicar, que cómo iba a hacerlo, sentían lástima por mí cada vez que les decía que tenía que ir a un psiquiatra. Pero mi mamá se mantuvo muy fuerte y me dijo, no importa, hija, vamos a salir de esto, tú vas a poder salir de estos fármacos, pero necesito que salgas de esto y ya con todo lo que estamos haciendo no hemos podido. No saben a cuántos especialistas fui, no saben cuánto dinero invertí en nutricionistas, en gastroenterólogos, en exámenes, en, en psicólogos. Y yo cada vez estaba peor. Mi madre se mantuvo tan firme y tan fuerte en creer que yo sí iba a poder salir de esto, pero que necesitaba ir a un psiquiatra, que necesitaba ir a pedir ayuda. Y bueno, lo hice.
Tenía miedo de no salir de la pastilla, incluso llegué y le dije a la doctora, doctora, yo no quiero un tratamiento que dure más de 6 meses. Yo no puedo permitirme tomar antidepresivos por más de 6 meses. Y hoy estoy aquí después de 1 año y 4 meses. Hace un mes dejé las pastillas eh, y siento como que si nunca pasaron, gracias a Dios. Siento como que si nunca pasaron. Pero sí necesité pastillas. Y ojo, yo no quiero romantizar los antidepresivos con esto. No quiero romantizarlos porque sí son muy duros y ya les voy a contar. Pero me salvaron la vida. Me salvaron la vida y, y hoy puedo agradecer ese Francelis valiente que fue y se sentó ahí, a pesar de tener miedo, a pesar de no haber querido pedir ayuda. Sí, comencé con la medicación para la ansiedad y para la depresión, ambos. La medicación para la ansiedad eran pastillas que me dormían. No solamente que dormía ya, no. Eran pastillas que no me dejaban caminar más de 2 cuadras, porque mi cuerpo se paralizaba. Eran pastillas que me mantenían dopada para calmar ese nivel de ansiedad que yo tenía tan fuerte. Necesitaban doparme. Así pasaron unos 2 meses en los que yo me incapacité por completo. Tenía unas defensas tan bajas que tuve dengue, que tuve, bueno, todo allí se volvió un caos. Yo recuerdo estar sentada una noche a las 3 de la mañana viendo la sala de mi casa sin poder parar de llorar. Y si me preguntan, yo pasé 6 meses teniendo una laguna dentro de mí. Lo que yo hacía era llorar, llorar y llorar y llorar y llorar y no entender el por qué. Mi familia estaba desesperada. No sabían, no sabían qué hacer conmigo. Y simplemente recuerdo esas noches en las que estaba viendo la nada. Mi cuerpo quería salir corriendo, pero no tampoco le daban las fuerzas. Mi mente quería salir corriendo, pero cuando lo intentábamos, nos convertíamos en nuestra peor enemiga, porque si mis manos no me daban, entonces no sirvo, no puedo, no puedo. Mi mente se convirtió en mi peor enemiga, mi cuerpo no tenía fuerzas. Y así pasé los primeros 3 meses. Las pastillas fueron duras, sumándole a que tampoco podía alimentarme al 100%. Así que fue una etapa muy difícil. Las pastillas de la depresión siento que me dieron duro solo cuando las dejaba. Muchas veces se me olvidaba tomarme las pastillas de la depresión y pasaban 2 días sin tomármela y ahí era donde la cosa se ponía fea. Que por eso es que muchas personas creen que es difícil o imposible y es de donde nace el tabú a las antidepresivas. Cuando dejamos de tomarla de golpe, empiezan como los síntomas de abstinencia. A mí en lo personal se me nublaba la vista, o sea, empezaba a ver borroso, me mareaba muchísimo, me sentía muy cansada, agotada, tenía ganas de llorar, de salir corriendo, me daba como una crisis de ansiedad con desvanecimiento del cuerpo, o sea, perdía el control de mi cuerpo por completo, ¿ok? Esto únicamente si pasaba 2 días sin tomármela. Ya al segundo día no iba a poder más. Por eso el tabú tan fuerte de las pastillas. Contarles cómo fue el descenso de mis pastillas. En mi caso, el descenso de las pastillas fue muy minucioso. Yo comencé tomando pastillas de 75 miligramos, bajé a 50 por 3 meses, después bajé a 25 por 2 meses, luego bajé a 12 miligramos por un mes y ahí suspendí. Eso hizo que la suspensión no fuese dura, que al contrario pasara como que si nunca pasó nunca nada con las pastillas, les juro. Eh, o sea, hoy, después de un mes de haber dejado las pastillas de 12 miligramos, que fue la mínima que tomé, hoy me siento como que si nunca tomé pastillas. Pero bueno, fue el descenso en el que tuve que hacer, fue largo, pero se logró y fue sano. Mm,
yo no me cuido con ningún tipo de anticonceptivo, ni no tomo pastillas, elijo no, no tomar pastillas que alteren mis hormonas. Por lo tanto, mis hormonas y mi cuerpo están asimilando todo lo que viene pasando. Y no les miento que hay fases en las que puedo tener un bajón hormonal un poco representativo que me puede durar un día. Por eso yo digo, no es como que esté alterando mi estilo de vida. Me puede durar un día de repente antes de que me venga el periodo. Después hablamos de las fases premenstruales y todo lo que he aprendido. Pero hoy en día puedo decir que estoy pasando un mes espectacular en donde puedo sentir que esta etapa nunca pasó y quizás si tenga que volver a pasar, puedo ver hoy la medicina como una herramienta bastante positiva cuando se hace de manera equilibrada, cuando se hace de manera consciente y sobre todo cuando uno está en búsqueda de solucionarlo de manera espiritual y personal, sin depender de fármacos u otras cosas, que fue mi caso, porque me amigué un montón con la vida mindfulness y creo que eso es lo que me sostiene hoy en día y lo que elijo que sea parte de mi vida. A los 6 meses recién comienzo, suelto las pastillas de la ansiedad y, y vuelvo a sentirme físicamente mejor. Vuelvo a ir al gimnasio, eh, comienzo a sentir un poco más de fuerzas. Comienzo a trabajar de nuevo, comienzo a, a soñar de nuevo. Recuerdo que en una carta, les leo por acá, en una carta le pido a Dios perdón por mi arrogancia, por mi manera de separarme de Él, por no reconocerme. Y también le pedía que por favor me permitiera volver a soñar, ¿sí? Que me permitiera volver a sentir deseo por, por ser, por tener una vida bonita, que me llenara de fe el corazón, literalmente, porque yo ya no creía en nada. Yo ya no creía en que me pasara nada bueno, literal. Entonces le escribí muchas cartas a Dios muy lindas, en las que voy a leerles un poco. Digo, siento querer apagar absolutamente todo y solo encontrarme frente a frente conmigo. Recordar quién soy y todo lo que soy y todo lo capaz que siempre he sido. Me siento en oscuridad, mi relación con el dinero es un asco, no tengo energía para manifestar y perdí la fe de que creeré algún día, de que veré, perdón, algún día las cosas que deseo hechas una realidad. He pasado tanto tiempo soñando y me siento muy egoísta al decir esto, pero en el fondo de mí siento que no va a pasar nada. Mis cartas eran muy tristes, pero acá hay una en la que le digo, sé que estás conmigo, Dios, y sé que el universo me ha escuchado, que me has escuchado y que esto será parte de mi historia y que será la historia de una vida libre y extraordinaria. Durante todo este proceso me amigué un montón al mindfulness, a la meditación, a, al mirar hacia adentro, porque a pesar de que yo quería buscar ayuda desesperadamente, no había nadie que me pudiera sacar de esto. Mamá daba hasta lo que no tenía. David daba hasta lo que no tenía y no podían ayudarme. Yo tuve que convertirme en mi superhéroe y soportar el destroce de lo que yo creía que era para renacer con una versión acompañada de Dios. Si tú me preguntas quién es Dios hoy, Dios es una energía tan grande, tan indescriptible como la que permite que mi corazón lata, que tu corazón lata, que haya oxígeno, que podamos respirar, que haya un universo con millones de galaxias, que exista la ley de gravedad, que existan, que exista todo lo que hoy no podemos ver pero que nos mantiene acá,
en la vida firmes, pegados a la tierra. Para mí Dios es todo eso y está dentro de mí. No puedo reconocerlo como una persona hoy y espero que esto no genere controversia. Es lo que yo siento hoy. Y el gran despertar de mi depresión fue este. Dios está dentro de mí. Dios siempre ha estado dentro de mí. Pero reconocerlo, pero para reconocerlo, tuve que parar, tuve que mirar hacia adentro, tuve que meditar, tuve que pasarla oscura, tuve que a veces pensar que me había abandonado. Pero Él hizo que mi corazón se llenara de fe de nuevo, que se llenara de valentía, que reconociera todo lo que me estaba pasando como una gran enseñanza. Le digo que sabía que era mi amigo, que era mi cómplice y que todo esto, que me ayudara, perdón, que le pedía que me ayudara y que me brindara sabiduría para saber verlo, humildad y paciencia para vivir ese presente que me estaba doliendo con amor, con aceptación y que sabía que en el fondo iba a salir de esto. Yo lo sabía. Fue muy difícil. Las medicinas eh, me ayudaron un montón a equilibrar mi proceso químico en el cuerpo. Los antidepresivos hacen eso, los antidepresivos regulan los neurotransmisores, regulan las hormonas y a pesar de que nosotros eh, querramos hacer todo, si nosotros no ayudamos a nuestro cuerpo desde lo que entra en nuestra boca, nuestra alimentación, nuestra mente, con lo que escuchamos, con lo que leemos, más complicado se nos hace el asunto, ¿no? Durante este proceso sufrí como si alguien estuviese muriendo, como si yo estuviese despidiendo a alguien. Para mí la depresión fue un luto total. Y a pesar de que ninguna persona a la que amaba estaba muriendo, ninguna persona a la que amaba estaba pasando por una situación de salud complicada, había alguien que sí estaba despidiéndose y que sí estaba como la oruga y la mariposa. Y esa era yo. Francelis sí tuvo un despertar en la depresión, sí tuvo una muerte en la depresión, porque la muerte para mí no es cuando nos toca partir de este mundo. Para mí ese es un nuevo comienzo. Sin embargo, yo sí tuve una muerte y fue en mi etapa de la depresión. En mi etapa de la depresión yo sentía querer enterrar esa versión de mí y necesitaba despedirme de ella, necesitaba despedirme de esa versión que vino a enseñarme tanto, pero que ya no debía seguir transitando el camino conmigo. A esa Francelis hoy la puedo reconocer como la que vivió toda su vida en estado de supervivencia, en la que creía que tenía que poder con todo porque si no, no valía, en la que creía que tenía que hacer negocios, ser una persona importante, ser reconocida para tener validación. Fueron muchas las identificaciones falsas que murieron con esa Francelis, que hoy renacieron en mí con una etapa más sabia, con una versión más valiente, con una versión más fuerte, con una versión más virtuosa. Porque hoy puedo ver mi vida como un milagro extraordinario, porque hoy puedo mirar un árbol y sentir que es igual de importante o más importante que yo. Y de eso no podía ser capaz antes. Para hoy poder valorar el aire que respiro, la vida que vivo y estar en contacto con Dios, que es esa energía máxima que está dentro de mí, tuve que romper con muchas identificaciones falsas que tenía. Y esa fue la Francelis que enterré y a la que le agradezco tanto. Pero hoy siento que la depresión transformó mi vida, que sí fue muy oscura, pero, pero hoy es maravilloso como,
cómo este despertar me ha hecho acercarme a la vida, a la fuente, a Dios y a mí. A Francelis, de 3 añitos, que es una niña alegre, es una niña amada, que se sintió siempre feliz por la vida, que tiene muchos sueños, tiene muchas ganas de vivir una vida hermosa. A esa Francelis volteé a mirarla en la oscuridad y la abracé, la, la protegí. Ella estaba muy, muy sola, muy triste, en un rinconcito por allá. Y, y hoy la Francelis adulta va caminando con ella de la mano en búsqueda de cumplir sus sueños, en búsqueda de hacerla muy feliz, con una nueva versión, esta vez más sabia, más consciente, más amorosa, más tranquila, sin tanto estrés. Ya no quiero sentir que un león me está persiguiendo. Quiero vivir el hoy como lo único que tengo, el hoy. El cielo azul que hoy está justo en mi ventana y que a pesar de que ayer hubo tormenta en Buenos Aires, hoy estoy viendo el cielo azulito despejado y que es este hoy el que tengo que salir a afrontar y el que tengo que salir a agradecer, no solo por agradecer, sino porque es lo único que tengo, el hoy. Lo que va a pasar mañana sí va a ser consecuencias de lo que hago y por eso debo o debí elegir vivir un presente saludable, un presente en presencia, no un presente viviendo en el mañana o viviendo en la tristeza del ayer, un presente en el que decido comer para darme vida, no para quitármela, en el que decido respirar para conectar con la fuente, no simplemente por respirar, en el que decido darle amor a mi mente porque es la tierra fértil de mi vida y todo lo que siembro en ella, allí crece, en la que elijo vivir una vida de bienestar. Y si eso requiere renunciar a muchas otras cosas, lo acepto, pero es por este presente que quiero vivir y por la vida que quiero transitar. Así que el mayor regalo que me dio la depresión ha sido el poder vivir el ahora, el respirarlo, el ser consciente de qué está pasando en mi cuerpo y mi mente, de tener una conexión fuerte conmigo misma, de amarme, respetarme y honrarme todos los días, con amor, con sabiduría y, y que bueno, creo que me pegué, espero que haya sido bonito escucharlo. Eh, como bien te digo, tengo un mes sin pastillas. Para mí es como que si no, no sucedieron. Ahora, si tú estás pasando por una situación de estas, parecidas, similar, pasaste o no, la depresión o todo lo que llega a nuestra vida a veces viene disfrazado de caos, a veces llega eh, haciéndonos sentir dolor, pero siempre va a tener algo que enseñarnos. Todo lo que nos sucede es un maestro para nuestra transformación y nuestra evolución. A veces necesitamos transitarlo. No te digo que sea sencillo, para nada. Pensé incluso que, que si iba a ser, que si así iba a ser la vida, prefería no estarlo. Y hoy te digo que sí se puede, que se puede cuando encuentras abrazar el proceso con un poquito de amor, un poquito de amor. Métele un poquito de amor hoy, métele un poquito de amor mañana. Sé que es difícil y es duro y, y quizás me dirás, ¿cómo me vas a decir eso si tengo esto? Y, y métele un poquito de amor hoy, métele un poquito de amor mañana, métele un poquito de amor todos los días. Abrázate un montón, no dejes sola a tu niña o tu niño interior, porque muchas veces es a ellos a los que debemos rescatar y amar y honrar y cuidar. Lo que sea que estés pasando hoy, que te haya querido, que hayas querido venir a escuchar esto, mi consejo más profundo es que reconozcas a Dios, que reconozcas a Dios en su máxima y que no lo reconozcas como algo que está fuera de ti.
Reconoce a Dios como algo que está dentro de ti. Él nos creó a su imagen y su semejanza. Y no es porque estamos hechos de carne y hueso, es porque Él lo puede todo. Es porque Él tiene la infinidad dentro de Él. O porque Él es la infinidad y nosotros somos su imagen y semejanza. Ámate todos los días, respétate todos los días. Haz algo para tu bienestar todos los días. No te traiciones, no te desconectes de ti. Todos los días, dale un poquito de amor. Métele un poquito de amor. Espero que nada, que nos veamos o nos escuchemos en un próximo podcast. Eh, Esta fue mi experiencia y espero que tu vida esté llena siempre de amor, de fuerza, de valentía y de muchas cosas hermosas. Gracias por escucharme.